Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli, fundadora de Regiar y creadora de este podcast en el que te voy a acompañar para poder avanzar en tus proyectos año tras año, a poder avanzar en tus planes estratégicos todos los años, para que puedas lograr esos objetivos, para que te organices, para que ganes paz mental en tu día a día y diseñes la vida que querés vivir. Antes de pasar al episodio de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no te suscribiste y que le des like a este episodio o video para que más personas lo descubran y puedan seguir aprendiendo también cómo hacer para llevar sus rutinas a un nivel más alto de productividad sin desgastarse cuidando de su energía y de su tiempo. Vamos a hablar el día de hoy de la revisión anual y quiero acompañarte no solamente a contarte todas mis reflexiones de la revisión anual del 2024, sino también a contarte cómo hacer que saques estas reflexiones también de tu propia revisión. Quiero contarte algunas preguntas con este recorrido para que puedas ayudarte a tener esa revisión ya hecha después de ver este video, a que pongas pausa cada vez que haga alguna pregunta y reflexiones conmigo sobre qué pasó en tu negocio, qué significó este año en tu negocio. Por un lado, vamos a hablar de estos aprendizajes que transformaron completamente de una forma muy brutal mi negocio este año y también esas lecciones, ¿no?, que me acompañaron a poder hacerlo, a decisiones que me acompañaron en realidad a poder saltear estos desafíos mucho más fácilmente, ágilmente, para poder evolucionar y transformar mi negocio. La primera pregunta va a ser: ¿cómo definirías el 2024 en una frase o en una palabra? Y si tuviese que elegir una frase o una palabra, te diría que mi palabra en realidad el 2024, yo siempre defino una palabra cuando empieza el año y esa fue liviandad. Aparte también debería sumar la palabra creatividad, porque creé mucho este año una nueva estructura, sobre todo. Y acá te invito a poner pausa y definir cuáles fueron esas palabras que realmente definen el 2024 para vos y para tu negocio. Por otro lado, la siguiente pregunta tiene que ver con cuáles fueron los momentos que marcaron la diferencia en tu año, tanto personalmente como profesionalmente. Y si bien algunos personales me los llevo para la privacidad, sí puedo decirte que uno de esos momentos más significativos fue los momentos donde prioricé mucho mi salud, mucho más que otros planes, porque tuve momentos específicos este año donde mi salud marcó el ritmo, de alguna manera, de las propuestas que hacía, de cuándo lanzaba, de qué tipo de energía necesitaba en cada momento del año. Por lo tanto, esa fue como mi gran aprendizaje también. Otras decisiones fueron poner límites, en realidad. Límites respecto a mis clientes, a atención al público, mis horarios, a tipos de servicio que brindaba. Esos límites marcaron la diferencia significativamente en mi rutina también y en cómo llevaba las cosas, es decir, cómo me tomaba las cosas. Dejé de reaccionar mucho a ciertas situaciones que antes me llevaban a esa reacción para poder analizarlo de otra manera y estar más preparada en esas decisiones. Y por último, la creación de nuevos espacios, definitivamente que vamos a hablar mucho de eso el día de hoy. Pasando por estas preguntas primero, quiero contarte que este 2024, como reflexión más importante, me llevo que fue un año de transición estratégica, concretamente. Tengo acá mis apuntes para no olvidarme de nada porque quiero traerte todas esas reflexiones para que te las lleves también a ver qué te puede ayudar a definir cuáles son tus próximos pasos este año, porque a veces no nos damos cuenta y pensamos que todos los años tienen que ser de una evolución hacia la afuera, cuando en realidad también existen estos años de transición estratégica, como fue el mío. ¿Y qué quiere decir esto? Para mí los años de transición estratégica son fundamentales para poder evaluar estructura, para poder crear cosas nuevas y consolidar sobre todo las bases del negocio. Este año no fue de una explosión brutal en facturación, sí debo decir que aumentó un poco la facturación, pero no fue lo más importante en este año, sino que lo más importante fue la diversificación en esa facturación, de dónde venía esa facturación a nivel del año pasado, ¿no? El año pasado te puedo decir que mi facturación venía en el 76% más o menos de mi servicio 1 a 1 mensualizado, lo cual a mí me significaba mucho desgaste, muchas horas invertidas, mucho de estar pendiente de ciertas cosas operativas que ya no me llamaban la atención, que ya no hacían que mi rutina sea de verdad disfrutable. Por supuesto que hay cosas que siempre va a pasar que no vamos a disfrutar tanto como otras, pero sí poder elegir qué tipo de servicio estoy brindando y cuánto lo disfruto es fundamental. Entonces, este año me había propuesto diversificar ese ingreso en otras creaciones, en otros espacios que me permitieran justamente tener ese ritmo creativo que me gusta de crear cosas nuevas todos los meses, sin tener que depender de las redes sociales, sino más bien crear cosas nuevas que aporten valor a mi negocio y a mis clientes que tanto lo necesitaban,
pero de forma mensual, ¿no? Que renueven energías de alguna manera, de una forma diferente y que también respeten mis ritmos. Entonces, sí, creo que no siempre son años donde tengamos una exposición o una explosión brutal de facturación, sino más bien puede ser que te enfrentes a un año de transición estratégica, transición de servicios, transición de clientes, de modelo de negocio, y eso es fundamental entenderlo para no exigirle de más a los resultados. Entender cuáles son esas métricas clave que vamos a medir este año fundamentalmente, que quizás otros van a ser otras métricas. Por otro lado, aprendí justamente que crecer significa dejar ir lo que no resuena y tomar decisiones que a veces nos cuesta. También el hecho de soltar ciertos servicios. Hace poco, bueno, en realidad a mitad de año, estuve hablando con varias emprendedoras sobre este tema. Una de ellas, concretamente, esa conversación me la acuerdo mucho porque me había dicho en su momento como que había un servicio concretamente que sabía que funcionaba, sabía que se vendía, le llegaban clientes constantemente para ese servicio, pero lo que le pasaba era que la desgastaba y que para crecer en ese servicio ella sabía que iba a tener que contratar más equipo, que hacer una inversión más grande y también iba a tener más demanda, aunque ese servicio no fuese del todo rentable. Entonces acá hubo una reflexión en conjunto que hicimos en ese momento, que yo le decía, quizás tengas que en este momento sostener la incomodidad que significa dejar ir un servicio para poder crear otro. Y esa incomodidad es la incertidumbre. Es quizás la incertidumbre de esto no funciona o esto se me daba bien, ya me salía natural, ya me llegaba gente y ahora voy a tener que hacer algo nuevo desde cero. Sostener esa incomodidad no es fácil, pero sí créeme que se siente tan lindo cuando podemos decidir crear cosas que realmente están alineadas a nosotros y dejar ir servicios que por más que se nos den bien y la gente los valore, no nos llenan del todo. También es clave entender, acá hago un inciso, que no siempre tenemos que hacer esto. Creo que está bueno tener un periodo de evaluación, a ver cuánto es de desgaste, cuánto es que necesitamos delegar. Hay como varias cosas que analizar antes de soltar ciertos servicios. Por otro lado, te voy a contar los logros clave del 2024. Primer logro, escalabilidad y diversificación, como decía antes. Creé mi Club Lagom, un club, una membresía, donde acompaño a emprendedores de servicios, donde acompaño puntualmente, empecé acompañando a mis clientes del 1 a 1, a seguir acompañándolos mensualmente en esa transición a tener una rutina productiva, a lograr sus proyectos, a avanzar con su planificación estratégica. Este club realmente a mí me ayuda a tener ese ritmo creativo que te decía antes, a tener esas propuestas lindas y nuevas para mí todos los meses, para aportar valor y también para poder traer a un contexto privado, exclusivo y también cerrado, donde pueda aportar y también ver el feedback del otro lado, ¿no? Se crean conversaciones muy interesantes y se crearon también espacios internamente muy interesantes que me ayudan a crecer con ellos y también a ver cuáles son las necesidades que van surgiendo. Por otro lado, creé mi programa grupal, Énfasis, que mi programa grupal desprende directamente de mi servicio 1 a 1, de todo ese aprendizaje a lo largo de estos años. Y lo creé con un lanzamiento beta. Un lanzamiento beta que me tomé muy diferente a lo que venía haciendo otros años. Logré hacerlo de una forma mucho más liviana, como decía antes, ¿no? Mi palabra clave de este año, liviandad, donde pude llevarlo a un nivel en el que me sentí que era yo, que podía disfrutarlo y que podía realmente venderle de una forma divertida y también muy auténtica de mi parte a las personas que llegaron. Y todos estos servicios, todos estos espacios me permitieron justamente diversificar mi propuesta, salir del 1 a 1 como mi principal foco de facturación para poder diversificar en otras áreas que me permitieran tener un ritmo a lo largo del año de creación y también de mucha energía aportada y más cuidada hacia adentro donde pudiese recuperarme. ¿Y esto quiere decir que la exploté en cuanto a facturación? No, por supuesto que no. Lo que creé fue para poder sentar las bases. Vendí, sí que vendí y vendí bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba, pero lo que hice este año puntualmente fue esa transición, es decir, crear las bases para poder sí seguir otro año escalando. Y estos espacios a nivel grupal me permiten hacer eso, me permiten escalar. Entonces, de acá el análisis que decía antes de la transición estratégica. Por otro lado, otro logro significativo fue la delegación. Y con delegación no solamente hablo de delegar en equipo, sino también delegar en herramientas.
herramientas digitales que me acompañaron desde la mitad del año en adelante, otras que me acompañaron al principio, otras que me acompañaron en momentos concretos. Cambié herramientas con las que venía trabajando y también, por otro lado, elegí herramientas mucho más fáciles de usar, más versátiles en el día a día, como por ejemplo donde está alojada la membresía. ¿Para qué? Para que sea dinámica, para que sea fácil, para que esté conectada con otras herramientas y me permita que los procesos sean profesionales, sean realmente ágiles para mi cliente y también me permitan a mí con 2 clics crear algo nuevo y tenerlo listo para poder ser vendido. Por otro lado, sí, la delegación en equipo. Seguí delegando en la edición de mi podcast, en las entrevistas, pero mutaron en esa delegación porque pasaron de ser solamente audio a también ser video para el canal de YouTube. Y también en esta última etapa del año que lancé mi canal de YouTube, donde quizás me estés escuchando en este momento, también empecé a delegar en la edición de estos videos porque sé que no es mi área de genialidad, pierdo mucho tiempo y energía editando y realmente hay personas que lo hacen mucho mejor. Entonces esos fueron los puntos centrales donde fui delegando. Las herramientas se las voy a ir contando de a poco en el correr del tiempo y las personas dentro del club van a saber en qué herramientas delegué, cuáles fueron las prioridades y cuáles fueron las que más me funcionaron hasta ahora. Por otro lado, las alianzas y networking. Este año fue de mucho networking, de hecho fue el año que más invertí en formación y en membresías y eso se vio realmente reflejado después en mis conexiones, en que dupliqué, en realidad tripliqué la cantidad de entrevistas que hice respecto al año pasado porque justamente generé otras conexiones y conocí gente muy interesante para traer al podcast. También hice 9 masterclass a lo largo de este año, en membresías, en espacios de formación de otras personas, lo cual me encanta porque sé que es la estrategia que puntualmente más me ayudó a encontrarme con clientes nuevos, potenciales clientes nuevos de una forma más directa, en entornos mucho más cuidados, en entornos donde yo ya sé que está mi cliente ideal. Así que esto tiene que ver con el tema del networking y la participación, ¿no? De la participación en espacios, en formaciones y también concretamente en eventos. Más allá de mi evento, La Contornada, que es un evento que hago con Sara Soler en conjunto con la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia, que también me une y me hace conocer personas nuevas, emprendedores nuevos, ya a nivel presencial, que me encanta poder encontrarnos, pero también participé de otros eventos que también me encantaron porque me presentaron a personas nuevas, personas que quizás no hubiese descubierto en años y que ahí las tenía directamente para poder entablar una conversación. Te vuelvo a recordar que esta revisión la podés hacer en conjunto conmigo. Hablamos de lo que son los logros clave del año, la reflexión principal y ahora vamos a hablar de los desafíos del año. Mi principal desafío este año fue superar la hiperactividad sin una dirección clara. De hecho, hay un podcast privado que te dejo también abajo para que lo vayas a escuchar gratis, donde hablé justamente de la diferencia entre una rutina hiperactiva versus una productiva. Lo que me pasaba era que hacía mucho en momentos y estaba desalineado con lo que realmente quería lograr. Entonces, este año fue esa transición, como decía antes, de esa rutina hiperactiva a una realmente mucho más productiva. Si bien todas las herramientas de productividad que tengo las pongo realmente en práctica, sentía que seguía llevándome mucho tiempo, por ejemplo, el hacer contenidos de corta duración como Reels y pasé a hacer mucho más foco en esos contenidos de larga duración como el que estás viendo en este momento. Por otro lado, la reflexión que me dejó esto fue el hacer menos, pero con más foco es el verdadero camino hacia un negocio sostenible y quiero que te lleves ese aprendizaje. La inconsistencia en hábitos personales también en cuanto a mis desafíos del año. Aunque retomé hábitos, por ejemplo, de tomar un cierto jugo a la mañana que me ayuda un montón y también el ejercicio, sí sentí que hubo una cierta inconsistencia en algunos momentos del año con esos hábitos que me llevó a sentir esa frustración que todos sentimos a la hora de quizás no respetar nuestra palabra, ¿no? De no respetar eso que nos habíamos propuesto. Pero fue un gran desafío y creo que igualmente lo pude sostener bastante porcentaje del año versus otros años. Por otro lado, el otro desafío del año fue la gestión emocional. Esto que decía antes de que muchas veces no nos damos cuenta, pero necesitamos una cierta mentalidad para sostener el tipo de negocio que queremos hacer crecer. Entonces eso me lleva a que hubo momentos donde por ahí fueron desafíos personales muy grandes, muy complejos, decisiones también que tienen mucho que ver con nuestra capacidad emocional de superar ciertos desafíos, ciertas expectativas y ciertos momentos donde tuve que verme también en una situación en donde tuve que parar, tuve que pedir ayuda, quizás también de mi psicóloga, que sigo siempre todos los años con ella, para poder
evaluar en dónde estaba, en qué punto estaba, cómo me sentía y hacer una reflexión mucho más profunda a nivel personal. Entonces eso fue un desafío, ¿no? Aprendí también a manejar una incomodidad muy significativa en mi rutina, como la incomodidad del no, del decir que no y el de recibir ese no. Por lo tanto, ese desafío también me lo llevo como aprendizaje y como una evolución que siento a nivel personal y de fortaleza personal, que seguro me va a acompañar en todo el próximo año también. Por último, las reflexiones finales que tengo para el día de hoy tiene que ver con lo primero, que es el aprender qué es un gasto y qué es una inversión. Entender dónde estamos invirtiendo para nuestra salud, para también nuestro profesionalismo en el negocio y dónde está el gasto, ¿no? Un gasto que quizás es necesario o quizás es innecesario. Entender que, por ejemplo, tenía que invertir en ciertas herramientas para poder evolucionar en mi comunicación, en lo que tiene que ver con mis contenidos, en el profesionalismo que se ve para el otro lado también y en los sistemas que llevaba mi negocio. Y acá es muy interesante ver esto, ¿no? Ver cuál es la reflexión respecto a cómo estás viendo tus finanzas, cómo estás viendo la inversión del dinero, cómo estás viendo realmente cuál fue el retorno de esa inversión, porque muchas veces no lo analizamos y ese es el principal error. Entender que, por ejemplo, te contaba antes que había dado un montón de masterclass en espacios de membresías y en formaciones. Bien, ¿cuál fue el retorno de esa inversión de tiempo, de energía, de creatividad y de dinero? Entender, por ejemplo, cuál fue el retorno de la inversión dentro de espacios de formación intensivos que hice este año, también me sirvió para comprender si realmente había invertido muy bien mi dinero, quizás no tanto, o qué tipo de inversión viene a futuro que es necesaria para mi negocio y para también a nivel personal, mi crecimiento personal. Por otro lado, me llevo también una frase muy interesante que tengo anotada acá que quiero leerte. Construir un negocio alineado con tu vida deseada no es un destino, es un camino constante de ajustes. Si estás sobre todo en un año de transición, quiero que sepas que no es importante llegar a las metas, a todas las metas, sino más bien sembrar esas bases para poder seguir el próximo año construyendo y elevando todo lo que quieras elevar en tu negocio. Son fases que vamos atravesando y por ende este año a mí me enseñó muchísimo a que esas bases se sientan también bien y se sientan como ese desafío constante que te mueve, ¿no? Que te motiva y que te gusta, que te genera ese placer. Siento que todo lo que fui transformando este año en mi negocio hizo que realmente valiera la pena cada uno de esos mensajes de clientes, cada una de esas horas que me pasé quizás fines de semana trabajando y creando nuevas versiones o creando nuevas presentaciones para el club, por ejemplo, o comiéndome la cabeza con mis colegas en reuniones de mastermind para ver de qué forma ayudarlos a poder llevar esos planes a concreto, a que sean acciones, a que no se queden con algo como sin sabor, y todo eso hace la diferencia a la hora de entregar un servicio y a la hora de vender los servicios. Te da mucha más confianza, mucha más seguridad. Si veo hacia atrás y veo la Julieta del año pasado, siento una profunda admiración por todo ese análisis que pudo haber hecho en el 2023 para que el 2024 sea diferente, para que sea ese año de transición estratégica. Te voy a leer algunas preguntas para cerrar el episodio de hoy, para que te queden guardadas, para que puedas hacer esa revisión del año si no lo hiciste, para que en el momento que te encuentres escuchando este video quizás puedas hacer un análisis de lo que fue pasando para que capitalices todos esos aprendizajes. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante este año? ¿Qué hiciste diferente este año en comparación a años anteriores? ¿Hubo algún fracaso o error que terminó siendo una gran lección para tu vida, para tu negocio, para el avance de los planes que tenías en mente? ¿Qué decisiones difíciles tomaste y cómo impactaron en tu negocio o en tu vida personal? ¿Cómo enfrentaste los desafíos que surgieron este año? Y sobre todo también que hagas un balance de lo que fue tu rutina, si realmente ese proceso y ese camino lo disfrutaste o si dejaste pasar el paisaje de alguna manera sin verlo ni prestarle atención. Espero que este video haya sido de mucha inspiración para no solamente hacer tu revisión anual, sino también para entender que hay años muy diferentes en cada negocio y que todos los años son significativos si tenés una visión clara hacia dónde estás yendo y también si lográs disfrutar de ese camino recorrido y no esperás solamente el resultado final o la meta final. Si te gustó este episodio y tenés alguna reflexión que te trajo, te invito a que me dejes un comentario, que te suscribas a mi canal como siempre y que le des like para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.